Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Estoy aquí, ya salieron de su clase eh, de penal. ¿Estamos listos? Ya. Vale. Vamos a iniciar entonces, compañeros. Ya tenemos ahí los materiales. Entonces vamos a iniciar para ir ya. Permítanme que rato me estoy parando. Me estoy parando en el cable, mire. Ya está. Hoy sí vamos a iniciar ya tranquilos. Buenas noches, entonces. Ahí tenemos nuestros temas para el día de hoy, la familia y el matrimonio, ¿verdad? En cuanto al matrimonio, vamos a empezar con una introducción porque realmente es un tema bien extenso y, y que voy a ir explicando poco a poco, pero como hoy empezamos, entonces lo voy a explicar, lo voy a terminar de explicar el día jueves, respectivamente. Iniciamos entonces, amigos. Por favor, tengan sus leyes ahí a mano y sus guías para iniciar la explicación. Recuerden que su código civil sí lo deben de tener siempre a mano. Pero ahora que vamos a iniciar con el tema de la familia, van a tener que adquirir otra nueva ley. Y esa ley es la ley de tribunales de familia. Hoy estamos iniciando entonces, estamos iniciando ya la segunda parte de nuestro programa, que inicia precisamente con el tema de la familia y el matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, vean, compañeros, ahí tienen su guía 29 con el tema de la familia, la guía 29 y 30 se refieren a la familia, 31 y 32 al matrimonio, y del matrimonio van a ver más para el día jueves. Desde que iniciamos nuestros estudios en preprimaria, primaria, y todo el tema básico, sí, hasta que nos graduamos, siempre hemos estudiado el tema de la familia. Y muchos dicen que la va a ser la sociedad, el núcleo de la sociedad, el elemento más importante de la familia. En fin, siempre se le ha dado mucha importancia a la familia, porque miren, básicamente la importancia radica precisamente en ese conjunto de actividades y relaciones jurídicas de la persona en relación precisamente a su situación familiar. Por eso es que vemos que en este tema de la familia, pues estudiamos, por ejemplo, el matrimonio, la unión de hecho, la separación, el divorcio, el patrimonio familiar, los alimentos, la violencia, violencia intrafamiliar también, porque el objeto es proteger a la familia, ¿verdad? En la familia tenemos que en sentido estricto, según el tratadista Rojina Villegas, pues familia comprende solo a los padres con los hijos, mientras que los hijos, o sea, estos últimos no contraigan un matrimonio y formen ya su familia. La familia es tan importante. En el derecho moderno está determinada por el virtud del matrimonio y del parentesco, ya sea en sus diferentes clases el parentesco. Pero vean que la familia es tan importante como organización social que el Código Civil le ha dedicado un libro entero. ¿Cómo se llama nuestro libro primero del Código Civil? El libro primero del Código Civil se llama precisamente de las personas y de la familia.
En ese libro primero encontramos entonces las instituciones que les acabo de mencionar, los alimentos, la filiación, la tutela, la patria potestad, la separación, el divorcio, el matrimonio, los impedimentos de contraer matrimonio. También encontramos los regímenes económicos de porque el matrimonio va a generar tanto efectos personales como efectos patrimoniales. Fíjense que no obstante que les estoy comentando que en el libro primero está dedicado solo al tema del derecho de familia, también lo es que no encontramos ninguna definición o a quienes debemos de entender que integramos a nuestra familia. Entonces nos tenemos que ir hasta el libro quinto, miren lo curioso, hasta allá en el libro quinto del Código Civil, en el artículo 1940. Busquen su artículo 1940 que está en el libro quinto del Código Civil. Si ustedes quieren, tienen un minuto para que se vayan hasta el libro quinto del Código Civil y ahí entonces vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Artículo 1940. Artículo 1940. Miren, ahora que ustedes ya saben que el Código Civil tiene 5 libros, ¿verdad? Cada libro es para temas específicos. Sería bueno que ustedes vayan separando sus libros del Código Civil, es decir, con pestañitas, separadores o posible, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Vámonos al artículo 1940. Ya se los dije en varias ocasiones. ¿Ya lo ubican? 1940. Fíjense que yo quiero que lo leamos porque realmente se trata de la regulación legal del contrato de arrendamiento. Pero yo en esta ocasión no quiero que ustedes se pongan a estudiar el contrato de arrendamiento. Quiero que pongan atención y me entiendan el por qué nos vamos hasta este artículo. Es el artículo 1940, pero en su numeral segundo. Veamos entonces qué regula el artículo 1940. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Y leamos el primero, ¿verdad? Pero como les digo, el objeto de estudiar en este momento el contrato de arrendamiento no lo es, ¿verdad? Ahorita vamos a leer por qué me interesa a mí. Pues entre las causas, pues está primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Pero el segundo, por favor, ojo, el segundo. Tomen su resaltador y también su bolígrafo. Vean, el segundo de ese artículo 1940 regula que cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitarla él y su familia, oigan ahí, lean, siempre que compruebe esta circunstancia. En la familia, oigan, se comprende su esposa o conviviente de hecho, los hijos, los padres o personas que dependan de él económicamente. ¿Eh? Yo les ponía como ejemplo en las otras transmisiones que personas que dependen de él económicamente es como por ejemplo los jovencitos que ya cumplieron 18 años de edad, ahí finaliza la patria potestad, pero siguen viviendo en la casa, comen ahí, duermen ahí y ahora pues entonces también se les compra su internet, su computadora, se paga la luz y todo el cable y todo, porque están estudiando y bueno, de todos es conocido que el trabajo está escaso, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, pero depende económicamente de esa familia, es decir, de su papá o de su mamá en todo caso. Ahora que estamos estudiando este tema, también debemos de leer otra ley,
que es bien importante que la tengan. Miren, pues si yo ya hago, que es la ley de tribunales de familia. En la ley de tribunales de familia encontramos todos los temas relacionados, todas las instituciones que abarcan el derecho de familia y sus procedimientos. También en esta ley de tribunales de familia, a través de esta ley de tribunales de familia, crearon los tribunales específicos de familia, ¿ya? Fue cuando hablamos del tema de la familia, pues entonces tiene sus propias, su propia ley y sus propios tribunales, ¿verdad? Entonces quiero que leamos en primer lugar el artículo primero y el segundo de la ley de tribunales de familia. Lo voy a leer yo porque ustedes van a conseguir su propia ley. Entonces tenemos que se instituyen los tribunales de familia con jurisdicción privativa para conocer en todos los asuntos relativos a la familia. Y el artículo segundo de esta misma ley indica que corresponden a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de preñez y parto, divorcio y separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. ¿Bien? Entonces, tiene sus propios tribunales de familia y sus propios temas relacionados con el derecho de familia. Entonces tenemos ahí que el derecho de familia, ahí lo tienen siempre en su guía 29, en sentido subjetivo se refiere a aquel conjunto de facultades que pertenecen a la entidad familiar como tal o a sus diversos miembros como emanadas de la especial configuración que la familia tiene en el derecho, ¿verdad? Estas instituciones, por ejemplo. Matrimonio, separación, unión de hechos, regímenes económicos, etcétera, ¿verdad? En sentido objetivo, ya nos referimos entonces al conjunto de normas que disciplinan las situaciones emergentes de las relaciones familiares. Pues Peña es el autor de ello. Y volvemos otra vez a citar un artículo de la Ley de Tribunales de Familia, que es el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia. En su artículo 12, ya ni tengo. Vamos a leer solo una pequeña parte y ustedes leen después en qué consiste. Vean el artículo 12, derecho de familia. Los tribunales de familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida y para el efecto dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Tocamos el tema entonces procesal, ¿verdad? De procedimiento, de proceso, el trámite. Bueno, en otras palabras. Y luego siguiera que de acuerdo con el espíritu de esta ley, cuando el juez considere necesaria la protección de los derechos de una parte antes o durante la tramitación de un proceso, puede dictar de oficio o a petición de parte toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Entonces, tarea, conseguir la ley de tribunales de familia y sobre todo leer, ¿verdad? Ahora bien, ¿en dónde ubicamos entonces al derecho de familia? Hemos comentado desde el inicio que el derecho de familia está acá, en el libro primero del Código Civil de las personas y de la familia. Ya lo vimos, ¿verdad? Eso es lo primerito que vimos. Entonces, se encuentra ahí regulado en el derecho civil, libro primero del Código Civil, y ya sabemos que el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado principalmente. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también esta ley deben adquirir en su artículo 25, pues regula también el derecho a la familia como un derecho humano. Vean, lo voy a leer también porque ustedes ahorita no lo tienen.
Toda persona, regula, tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Derecho contiene un derecho humano, el tener familia y la protección de la misma. Bueno. Entonces, en conclusión, tenemos que el derecho de familia, repito, lo encontramos regulado en el derecho civil, y el derecho civil, pues, es parte del derecho privado. Hacemos entonces ahora platicar un poco sobre la tesis de un gran tratadista italiano. Él sostiene que el derecho de familia no se puede ubicar ni dentro del derecho público ni dentro del derecho privado como ramas tradicionales de la división del mismo, tampoco en el derecho social, ¿verdad? O sea, no se puede ubicar en el privado, no se puede en el público, ya vamos a comentar por qué, pero tampoco en el derecho social. En la tradicional división del derecho no se puede. Sostiene Antonio Sicu, italiano, que el derecho de familia debe de ocupar un lugar independiente, ¿verdad? Recuerden que ahí tenemos obligaciones tanto de carácter económico como de carácter moral, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Generalmente hemos visto que el derecho de familia pues se le ubica dentro del derecho privado. Otros lo sostienen, lo ubican dentro del derecho público porque es el Estado quien da los lineamientos, ¿verdad?, para la protección del mismo, pero tampoco el derecho de familia es del derecho público. ¿Por qué? Porque la familia no es un ente público, ¿ya? Los intereses a cuidar no son como los intereses de los entes públicos. Aquí son familias, son personas, ¿verdad?, que necesitan protección. Algunas porque son menores de edad y otras porque han decidido de común acuerdo que vivir, ¿verdad? Vivir con ánimo de permanencia, auxiliarse entre sí. Entonces, esos son aspectos que no tienen una estimación o valor económico. Por otro lado, allí en la guía número 30, tenemos entonces las principales leyes que regulan a la familia para su protección. ¿Ya? Entonces, vean, ya vimos entonces que la Constitución Política de la República de Guatemala protege a la familia. Ahí lo realiza a través del artículo 47 al 56 del Código Civil. Busquemos el 47 de constitucional, por favor. Constitucional. Bueno, veamos. Dice que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Miren lo interesante. Que promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, que ya vamos a ver en qué consiste, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Vean la igualdad de derechos de los cónyuges en el matrimonio, ¿verdad? Nada que el hombre tiene la representación legal, ejerce la representación legal, o que el hombre manda más o la mujer manda menos. En el matrimonio, el hombre siempre lleva los pantalones, pero siempre y cuando los seleccione la mujer. Un chiste de mal lingüista, pero es para que no se duerman, por favor. Entonces, aquí en la Constitución tenemos regulado el tema de la familia desde el artículo 47 al 56. Por eso regula los temas relacionados con la unión de hecho, con el matrimonio, la igualdad de los hijos, la protección a menores y ancianos, la maternidad, los minusválidos, la adopción, que ya no está regulada en el Código Civil, sino que tiene su propia ley, ¿verdad?, que es la ley de adopciones. La obligación de proporcionar alimentos, que no deben de confundirlo con deudas, porque muchos piensan que no hay prisión por deudas, constitucionalmente está así, pero
derecho de alimentos no es una deuda y cometen el delito de negación de asistencia económica. Y hay acciones también contra causas de desintegración familiar que el Estado declara de interés social, ¿verdad? Todas aquellas acciones que sean contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. Bueno, ya vimos entonces el Código Civil, estas leyesitas. Vemos entonces que en el Código Procesal Civil y Mercantil, también a partir del artículo 406 a 446, encontramos trámites. Aquí está el trámite para lograr su divorcio, lograr la separación, para la ausencia, se recuerdan, para el cambio de nombre, para la constitución de patrimonio familiar, etcétera. También para fijar una pensión alimenticia. Entonces, todo eso lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque tiene relación, tienen relación con el tema de la familia. Tenemos el Código Penal, que hace un momento les comenté. Existen figuras delictivas por no proporcionar alimentos, negación de asistencia económica se llama, y también hay uno de incumplimiento de deberes. Existe una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, protección de la familia, una ley de dignificación y promoción integral de la mujer, la ley de desarrollo social, la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, que es la que comúnmente conocemos como la ley Pina, pero es la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. También tenemos la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de adopciones que hace la comentaba, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que lo vamos a ver bastante en el tema de filiación, familia y patria potestad. Vamos a ir viendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien, esto todo relacionado con el tema de familia. Ahora viene la otra parte, la parte del matrimonio que les comentaba. Empezamos con su introducción. En primer lugar, no olviden siempre su código civil. En primer lugar, tenemos la etimología de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio se deriva de dos voces latinas, matris y muni. Matris, que significa madre, y munio, que significa carga o gravamen, ¿verdad? La carga o el gravamen, ¿para quién? Para la madre, pero no olvidemos que hay igualdad de derechos y obligaciones. ¿Y qué es el matrimonio? El matrimonio hasta este momento, en Guatemala, hasta esta fecha, pues solicita que sea la unión legal, ¿verdad? Hay que darle legalidad a un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia. Esa es una definición doctrinaria que nos da el maestro Alfonso Brañas. Pero veamos el artículo 78 del Código Civil, artículo 78. Fíjense que en ese artículo 78 está la definición del matrimonio también. Están sus fines y está su naturaleza jurídica. Vean cómo inicia el artículo 78 del Código Civil. Inicia diciendo, fíjense primero la normativa. Título segundo de la familia. Capítulo primero del matrimonio. Párrafo primero, disposiciones generales. El matrimonio, institución social, el epígrafe. Y vean lo interesante ese artículo 78, todo lo que contiene en relación al matrimonio. Empieza diciéndonos la teoría en cuanto a la aceptada en cuanto a la naturaleza jurídica. ¿Ven? El matrimonio es una institución social, esa es la posición. Porque cuando hablamos de la naturaleza jurídica del matrimonio, hacemos referencia básicamente a tres corrientes. La corriente que considera el matrimonio como contrato, la que lo considera como un negocio jurídico mixto y la que lo considera como una institución social, y aquí está
en su artículo 78 del Código Civil. Bueno, entonces considera el matrimonio como una institución social, ¿verdad? No vayan a pensar que las instituciones de derecho público de las personas jurídicas o colectivas. ¿Y qué pasa aquí? Es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia, fíjense. Se unen legalmente, hombre y mujer, ánimo de permanencia y con el fin de ¿qué? De vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Vean entonces por qué el matrimonio no puede ser considerado como contrato. No estamos hablando de prestaciones de carácter monetario. Miren, hay una unión de una mujer con un hombre legalmente, pero vean, hay un ánimo de permanencia. No se señala plazo como en un contrato. Nos indica cuáles son los fines, vivir juntos. Eso no tiene un precio, ¿eh? Procrear, alimentar y educar a sus hijos, así como auxiliarse entre sí. Entonces, el matrimonio, de acuerdo a nuestra legislación, no reúne los requisitos para ser considerado como un contrato. Cuando creamos un contrato, ¿qué es? Las partes se acuerdan entonces en qué. Allá está en el libro quinto del Código Civil, en crear, en modificar o extinguir una obligación. ¿Ya? Pero no, aquí hay una unión legal y miren los fines propios del matrimonio, ¿verdad? No es nada de crear, modificar o extinguir obligación. Luego, por ese lado, segunda posición, que él lo considera como un acto jurídico mixto. Esta posición es fundamentada, su fundamento o el autor de la misma es un civilista hondureño que se llama Gautama Fonseca. Y él pues dice que el matrimonio se considera como un acto mixto. ¿Por qué? Porque dice que los consortes pues expresan su voluntad, ¿verdad? Pero que se necesita de la intervención de un funcionario o de una persona para que le dé legalidad a esa unión. Esa posición pues es seriamente criticada porque dice que sostienen que el matrimonio pues no es un negocio jurídico, ¿verdad? No es un negocio jurídico. Vean, es la unión y de un hombre y una mujer legal. ¿Para qué? Ellos manifiestan el ánimo de permanencia, el fin de vivir juntos, el auxilio recíproco, no son elementos de un negocio jurídico. Y por último está la otra corriente, como institución, ¿verdad? Pero ¿qué clase de institución? Social. Una institución social. Y de ahí obviamente generará relaciones jurídicas que son de importancia para las personas, ¿verdad? Y se regula precisamente por ese conjunto de reglas impuestas por el Estado, porque el Estado va a ejercer siempre el control. Vean ahí constitucionalmente lo que acabamos de ver, así es la cuestión en cuanto a la protección y ser considerado como un derecho humano. Luego tenemos los sistemas matrimoniales. ¿Y por qué? Porque fíjense que el artículo 78 nos dice de la unión de un hombre y una mujer, pero cuando se unen legalmente, ¿verdad? O sea, una unión legal. Y vean el 79, dice que se funda en la igualdad de derechos y obligaciones, ¿verdad? Y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos. Todos los requisitos, ¿para qué? Para que deben cumplirse con todos los requisitos, con todas las formalidades, para que tenga validez. Cumplir con los requisitos, llenarse las formalidades y entonces es considerado válido, ¿verdad? ¿Ya se fijan?
Entonces, obviamente hay requisitos de existencia, requisitos de validez, ¿verdad? La diversidad de sexos, el consentimiento, la intervención de un funcionario competente, la capacidad, las formalidades con las cuales se deben de cumplir. Y para eso existen los sistemas matrimoniales. ¿Qué tratan entonces de regular el sistema matrimonial? Pues se dedica o se refiere a la posición que el Estado puede asumir en relación a la regulación y celebración del matrimonio. ¿Ya? ¿Ves? La celebración del matrimonio. Por eso existen tres grandes sistemas: un sistema religioso, un sistema civil y un sistema mixto. En el sistema religioso, pues el matrimonio es celebrado ante un sacerdote o ministro de culto, ¿verdad? De cualquier religión, no estamos haciendo referencia a una religión determinada. El problema o la deficiencia es que no genera efectos legales, por lo menos aquí en Guatemala, en nuestra legislación. No genera efectos legales. Pero ya me van a decir algunos, pero hay bodas religiosas. Yo he ido a una boda religiosa. La celebra el padre de la iglesia X o el pastor tal de la iglesia tal, ¿verdad? Ya sé lo que me van a decir, pero no, sigamos. Este es el sistema religioso. No es aceptado por nuestra legislación porque no genera efectos legales. Realmente, el sistema que genera efectos legales en nuestra legislación es el sistema civil. O sea, este sistema permite que el matrimonio sea celebrado ante una autoridad facultada de conformidad con la ley para que sea celebrado. Perdón, chicos, ya estoy durmiendo. Aquí está la Constitución. Para que sea celebrado y le dé validez, entonces, ¿a qué? A ese matrimonio. Ese es el sistema civil. Y quiero, por favor, que veamos ese artículo 49 del Código Civil, el artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Voy a leer este artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala para explicarles. Vea, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Ministro de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. El ministro de culto, ya sea sacerdote o pastor, como sea, deben solicitar ante el Ministerio de Gobernación una autorización en donde iniciarán entonces a tramitar un expediente, una autorización para autorizar matrimonios bajo el sistema civil, ¿ya? No religioso, porque el sistema que adoptamos, vean, constitucionalmente es el sistema civil. Aquí en su artículo 49 nos están regulando que quienes pueden autorizar un matrimonio civil es el alcalde, es el concejal, es el notario en ejercicio y es el ministro de culto que esté debidamente autorizado por la entidad respectiva, ¿verdad? Y ya les comenté que esa autoridad respectiva pues es el Ministerio de Gobernación. Entonces me van a decir ahora, pero si yo voy a una boda civil y ahí la novia lleva su vestido religiosa, lleva su vestido blanco, nos invitan a la boda y después hacen una cena. Así estábamos acostumbrados, pero ahora por el COVID ya no hay aquellas cenas ni aquellas grandes pachadas, ¿verdad? Hay muchos que andan ahí muy responsablemente, hasta sin mascarilla, y eso no puede ser. Bueno, repito, esa boda civil la pueden celebrar, se hace por costumbre, por un convencionalismo social, pero
cuando van a celebrar su boda civil, ustedes ya debieron de haberse casado con el sistema civil. Perdón, voy a repetir, ¿qué es eso? Ustedes pueden contraer matrimonio bajo el sistema religioso, ¿verdad? Y a eso hemos estado acostumbrados, que nos invitan a una boda religiosa y después a la pachanga, como comúnmente le llamamos, y que ahora no se puede, y ahí me quedé, porque estamos en época de pandemia. Entonces creo que solo 10 personas o algo así. No se pueden las fiestas. Esa boda religiosa la pueden celebrar por costumbre, por convencionalismo moral o social. Pero fíjense que esa boda que se celebra en forma religiosa no es la que surte efectos, ¿ya? No es la que le da legalidad al matrimonio, a la unión de entre un hombre y una mujer. Quien le da legalidad a esa unión entre hombre y mujer es el sistema civil. Porque el sistema civil, fundamentado en el artículo 49 constitucional, nos indica que los que pueden autorizar un matrimonio es el alcalde, el concejal, el notario y el ministro de culto, que esté debidamente autorizado, ¿ya? Ese matrimonio celebrado bajo el sistema civil, ese es el que surte efectos. El matrimonio religioso no, es más, ustedes no pueden contraer matrimonio y de una vez acudir a su iglesia, ¿no? Si ustedes quieren celebrar su boda religiosa, ¿qué deben hacer primero? Casarse bajo el sistema civil, es decir, con el alcalde, no casarse con el alcalde, que ese matrimonio sea autorizado por el alcalde y los demás funcionarios que el artículo 39 constitucional nos indica, artículo 49, perdón. Entonces, el requisito para que ustedes posteriormente celebren su boda religiosa es que ya hayan sido casados bajo el sistema civil. Y posteriormente a ello llevan ya su constancia y posteriormente celebran la boda religiosa, que no es obligatorio, ¿verdad? Para que su matrimonio sea legalmente constituido, pues será uno de los funcionarios que regula el artículo 49 de la Constitución quien habrá autorizado ese matrimonio. Y por último, tenemos ese sistema mixto. En ese sistema mixto, en forma indiferente, ya sea bajo el sistema matrimonial o el religioso, puede autorizarse la boda, porque acepta que ya sea el sistema religioso o el sistema civil, los acepta para legalizar la unión entre un hombre y una mujer. Ahí, ¿verdad? En forma indistinta lo pueden celebrar bajo el sistema religioso o bajo el sistema civil, que los dos producen efectos legales en esas legislaciones. En nuestras legislaciones, repito, solo produce efectos legales el matrimonio que es celebrado bajo el sistema civil, ¿verdad? Y ya cuando se han casado bajo el sistema civil, entonces van y pueden celebrar su boda religiosa, llevando la constancia respectiva que ya celebraron su boda civil. No olviden que en cuanto al matrimonio, este tiene que ser inscrito siempre en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el sistema matrimonial aceptado por nuestra legislación es el sistema civil, ¿verdad? Que es obligatorio inscribir el matrimonio de acuerdo al artículo 70, literal B, de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, yo quisiera, compañeros, quisiéramos un ejercicio así rapidito entre el artículo 49 constitucional y el 92 del Código Civil. El 49 constitucional ya se los leí y yo quisiera que ahora ustedes leyeran el
92 del Código Civil y que me indiquen si son iguales o no. Yo en este momento voy a proceder a aperturar el chat de la sección E, ¿de acuerdo? Solo para este tema, porque ya sé que hay gente que no se sabe conducir en el chat, por eso lo cerré la vez pasada, porque son irrespetuosos y como ahorita pues no nos podemos ver presencialmente, entonces lo vamos a hacer así. Vamos a ver pues. Ahorita voy a aperturar el chat. Lean para mientras su artículo 92, ya está. Permítanme, compañero. 92 del Código Civil y el 49 constitucional, que ya lo leí, ¿verdad? Lean su artículo 92 del Código Civil. Artículo 92 del Código Civil y 49 constitucional. Artículo 92 del Código Civil y 49 constitucional. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya leyeron el 92? Bueno, yo ya aperturé aquí el chat. Ahora la pregunta es, ¿son iguales? Bueno, ahí vamos a dejar, ya recibí algunas respuestas. Pues fíjense que quiero felicitar aquí por este medio, quiero felicitar, vamos a ver. Entonces, ya por favor. Ya, me dejan ya de enviar mensajes. Les quiero, el rey se rey, les quiero hacer un comentario. De todos, la mayoría dice que son iguales, ¿verdad? Y únicamente pues Adonías dice hay diferencia, ¿verdad? Son los mismos. Aileen dice no son iguales, pero da a entender lo mismo, más o menos, ¿verdad? Que son iguales, son iguales, son iguales. Está bueno, que son iguales. Hay una persona FC, dice que no. Ambos artículos establecen quiénes tienen, no. Para mí, no, ya que en el, ¿no qué?
Bueno, de fondo son iguales. Ah, sí. Hay una persona aquí que dice que no son iguales, ya que en el Código Civil regula que es el alcalde o el concejal, mientras que en la Constitución esta persona, Spice León OST, escribió, no sé si es hombre o es mujer, pero este compañero, mire, que escribe, para mí, no, o sea, no son iguales, ya que en el Código Civil regula que es el alcalde o el concejal, mientras que en la Constitución los autoriza a ambos. Excelente. De fondo son iguales, más no, eso no dice nada, de fondo son iguales, más no las formas. No son iguales, dice otra persona aquí, no son iguales, sí, licenciados, no son iguales, pero sí menciona a los mismos funcionarios. Mentira, porque no menciona a los mismos funcionarios. Vamos a ver. Para las personas que leí aquí que explican que no son iguales, los felicito. Y muchas gracias porque participan. Porque también les agradezco que están poniendo atención, ¿verdad? Y que saben leer. Eso es bien importante. Los demás, todos los compañeros que dicen que sí son iguales, pues lamento comunicarles que no saben ni leer dos pequeños artículos. Pongan atención. Van en su segundo año de derecho, en el tercer semestre. Ya tienen una profesión y no saben leer. Perdonen, eso sí está complicado. Veamos ese artículo 92. Fíjense, el matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o el concejal que haga sus veces. Quiere decir que el concejal que haga las veces de alcalde, obviamente porque el alcalde no está, ¿verdad? O por un notario hábil legalmente para el ejercicio de la profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Vean, lean, por favor, compañeros. Este artículo 49 que regula que el matrimonio podrá ser autorizado por quién, por los alcaldes, y hay una gran coma ahí, concejales, hay otra coma, notarios en ejercicio y ministros de culto, ya sabemos, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Constitucionalmente le da facultad al concejal para que celebre matrimonio, no cuando haga las veces de alcalde, o sea, en sustitución del alcalde. El alcalde y el concejal pueden también autorizar matrimonios. Sistema civil para la celebración de un matrimonio. Los demás, por favor, compañeros, tienen que aprender a leer porque miren cómo es importante los signos de puntuación, pero el Código Civil sí va y dice, han de autorizar por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces. Eso no lo regula la Constitución. ¿Qué ley prevalece? Ojalá que me den la respuesta que me estoy imaginando. ¿Qué ley prevalece? ¿La Constitución Política de la República de Guatemala o el Código Civil? Vamos a ver. Ahora aperturo nuevamente para todos los participantes. Todos los participantes pueden formular entonces sus preguntas porque estoy finalizando el contenido de hoy. Espero entonces, compañeros, pongan mucha atención y como les digo, hay que aprender a leer. Vean, en 2 artículos no pudieron, y la mayoría, pero sí hubo como unas 4 personas que sí coincidieron en que no son iguales, y hay una compañera que hasta muchas gracias, la Constitución, hasta que explicó también muy bien. Yo felicito a esa persona. Ok. Prevalece la Constitución Política de la República de Guatemala, eso sí, ahí sí todos coincidieron, sí. Felicito nuevamente a los compañeros que coincidieron en que no son iguales los artículos, la compañera que nos explicó, ¿verdad? La que nos explicó, hay una que explicó
que en el Código Civil regula que es el alcalde o el concejal, mientras que en la Constitución los autoriza a ambos. Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Veo aquí si hay, todos se quedaron en la Constitución, sí. Realmente la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece ante el Código Civil, ¿verdad? Y no digamos que hasta le dio facultades al concejal. Ok. Un compañero. Bueno, mucho gusto, Joao, creo que se pronuncia tu nombre. Entonces, ahí estamos, finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos el jueves, por favor, adquieren su ley de tribunales de familia, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche, nos vemos, hasta pronto. Solo voy a ver. Ah, alguien está escribiendo. Ah, sí, la Constitución por jerarquía normativa. Así. Solo voy a esperar porque hay alguien aquí escribiendo y de repente es una preguntita. Parece que hay. Escribiendo, pues a ver qué están escribiendo. Ya voy a cerrar y no termino de escribir. No sé si es pregunta o qué. Vamos a darle un minutito más. Pasen feliz noche, descansen. Aquí está, vamos a ver. En el 49 menciona concejales y el 92 que el concejal que ahora escribe. Pasen feliz noche, nos vemos hasta el jueves.